Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Les saludamos desde mi casa, su casa. Reciba saludos de parte de mi familia y le invitamos como siempre, mis hermanos, a que abra su Biblia en el capítulo 23 de Deuteronomio, donde vamos a estudiar en esta mañana la palabra del Señor. Póngase cómodo y el Señor nos va a hablar en esta mañana como siempre. Y vamos a leer los versos de partida, ¿verdad? Vamos a leer del 1 hasta el 4 al 5, gloria al Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibiros con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam y a Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba, gloria al Señor, y te ama todavía, hermano. Ánimo, oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, excelso, santo, divino, propicio y amado Dios, en cuya presencia estamos, maravilloso Dios, te damos gloria, Padre, y honra, Señor, adoración, alabanza, exaltación, Señor. Declaramos que no hay nadie como tú, maravilloso Dios. Y te invitamos en esta mañana, Señor mío y Dios mío, como siempre, para que tú seas el centro, Señor mío y Dios mío, de nuestra reunión, Señor amado, que tu Santo Espíritu se mueva en medio nuestro con poder, Señor del cielo, que seas tú supliendo toda necesidad física, material, espiritual, emocional, Señor mío y Dios mío. Tú tienes todos los recursos, maravilloso Dios. Bendecimos a tu pueblo, Señor del cielo, por cada familia representada, Señor amado. Bendiga su salida, su entrada. Deposite bendiciones, Señor del cielo, sobre su vida, maravilloso Dios. Gracias una vez más por el privilegio que nos das de abrir estas páginas, Señor del cielo, para escuchar tu voz, Señor amado. Háblanos en esta mañana. El tiempo es tuyo, Espíritu Santo. Nos quitamos de este lugar para que seas tú tomando entero control. En el nombre poderoso y santo de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos amén. Amén, gloria al Señor. El estudio anterior, mis hermanos, nos habló de la falla de no involucrarnos en ayudar o en asistir al prójimo. Miramos estas leyes morales, mis hermanos, donde el Señor nos hizo énfasis en que nos involucremos, mis hermanos, que nos salgamos de nuestra comunidad para ayudar a un vecino, a un amigo, a un extranjero, a nuestro prójimo, ¿verdad? Aún como cristianos, mis hermanos, muchas veces decidimos no involucrarnos, y eso no es lo que el Señor espera de nosotros, ¿verdad? Él espera que nosotros nos dejemos usar para su gloria, gloria a Cristo Jesús. Ahora también examinamos uno de los versos más mal predicados en la historia, ¿verdad, mis hermanos? El verso de Deuteronomio capítulo 22, verso 5, que dice: no vestirá la mujer traje de hombre, y el hombre no vestirá traje de mujer, porque esto es abominación a Jehová cualquiera que lo hace, ¿verdad? Y explicamos que este verso no quiere decir que la mujer no pueda ponerse pantalones, mis hermanos. Esa es la interpretación que le han dado a través de la historia. Y dije una palabra que era imaginable, y quiero corregir, era inimaginable en aquellos tiempos, mis hermanos, cuando se escribió esto, que la mujer se fuera a vestir de hombre o el hombre se fuera a vestir de mujer. Esto, mis hermanos, fue escrito para nuestros tiempos, mis hermanos, y en realidad aplica hoy, que el hombre trata de parecerse a la mujer, hace todo su empeño por parecerse a una mujer, o aún se atreve a cambiarse
y entre otras partes para parecerse a una mujer. Y la mujer, también hablamos, mis hermanos, de la mujer lesbiana, que trata de parecerse a un hombre. Es aquí, mis hermanos, donde Dios nos está hablando. A esto se refiere, mis hermanos. Hoy que los homosexuales, que las lesbianas, que el transgénero se han salido del closet, mis hermanos, para publicar su estilo de vida, ¿verdad? Es ahí donde nosotros debemos de volvernos a la palabra del Señor. Hay ropa diseñada para la mujer, hay ropa diseñada para el hombre, y eso es lo que le agrada al Señor, mis hermanos, que vistamos en una manera conservativa, ¿verdad? Guardando nuestros buenos principios. Y si se lo perdió, esta es la enseñanza del marzo 14, ¿verdad? Para que la mire. Y voy a hacer algunas correcciones también, ¿verdad? En el estudio de hace 2 semanas le dije que el Señor fue crucificado en jueves. El Señor fue crucificado en viernes. Estábamos hablando, mis hermanos, de que en jueves los soldados le pusieron una corona de espinas en la cual Él llevó la maldición de la tierra sobre Él, ¿verdad? Entonces esa fue la confusión. Eso se lo corrijo para que no crea que le estoy enseñando herejías. También le dije, ¿verdad?, que cuando usé el ejemplo de que salimos a almorzar, pasamos por West Hills, pasamos por West Hollywood. Este es el lugar donde los homosexuales han tomado residencia y se han adueñado de ese lugar, ¿verdad? Pero esos son pequeños errores humanos para que la excelencia sea de Dios y no de los hombres, amén. Ahora, también hablamos de la castidad, algo que el mundo no desea oír. Para ellos es un tema pasado de moda, porque condena su estilo de vida, mis hermanos, y cuando la palabra condena nuestro estilo de vida, pues no queremos oírla, ¿verdad? Esta es una palabra que está hasta cierto modo en extinción allá en el mundo, que ya no se usa la palabra castidad, pero para Dios tiene el mismo valor, mis hermanos, de aquel día en que la escribió. Dijimos que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y espera que nosotros nos mantengamos en santidad, guardando las leyes que Dios puso para nosotros, ¿verdad? En las cuales son leyes morales para caminar por este mundo. Y hoy vamos a estudiar estos versos, mis hermanos, que para muchos son exclusivos, no los hemos estudiado en otro tiempo o no los hemos leído, ¿verdad? Y son versos que no son comunes, y aunque están en el Antiguo Testamento bajo la ley, nos ayudan, mis hermanos, a reflexionar o a llegar a la realización qué tan indignos éramos o qué tan indignos somos de venir y acercarnos a Dios, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver los excluidos, dice el título, de la congregación, ¿verdad? Por orden, para que veamos qué tan lejos estábamos de la salvación y apreciar nuestra salvación, mis hermanos, como dice Pablo, con temor y temblor. Dice el verso 21:3, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputados el miembro viril, gloria al Señor. Bajo el Antiguo Testamento, en lo que se refiere al privilegio de entrar a la casa de Dios, entre más alto estuvieres en el rango de la sociedad, más exclusiva era tu cercanía a Dios. Primero le hago notar que nosotros como gentiles estábamos completamente excluidos de la casa de Dios y punto. Como gentiles estábamos completamente excluidos. Si vamos, mis hermanos, al templo de Salomón o a las sinagogas, ¿verdad? El orden para acercarse a Dios era de esta manera. Tenía el templo, el corredor de los gentiles, era el último de afuera. O sea, en realidad era la calle. Ese era el corredor de los gentiles. Y ahí tenía un letrero escrito que decía, advertencia, si se acerca, morirá o avance bajo su propio riesgo. Esa era la advertencia para el gentil. En realidad, el gentil no tenía entrada a la casa de Dios o no tenía ninguna cercanía a Dios.
Luego el siguiente corredor era el corredor de las mujeres, donde la mujer podía entrar solamente si se había purificado del parto o si no estaba en su menstruación. La mujer en su menstruación era considerada inmunda y no podía acercarse a la casa del Señor. Ahora, cuando la mujer tenía un hijo varón, tenía que quedarse en su casa por 80 días después de su parto, y por una mujer 80 días y por un hombre 40 días. No podía acercarse a la casa del Señor. A los 8 días el niño era circuncidado, ¿verdad? Pero ella no tenía participación. Podemos mirar, mis hermanos, en qué orden se acercaban las personas a la casa de Dios, para que hoy agradezcamos la cercanía que Jesucristo vino a darnos al Padre. Gloria al Señor. Hablamos de los gentiles, no podían acercarse. La mujer solo después de purificarse podía venir a este segundo corredor. Y ahí mismo, mis hermanos, enseguida estaba el corredor de los varones. Este corredor se llamaba la congregación del Señor. Pero esta congregación del Señor era absolutamente exclusiva. Había que hacer una serie de purificaciones y expiaciones y rituales antes de poder entrar a la congregación del Señor. Recordamos cuando Pablo vino a Jerusalén y trajo la ofrenda para los gentiles. Y ahí, mis hermanos, reunió a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia y les habló de todas las maravillas que Jesucristo había hecho entre los gentiles. Pero le dijeron a Pablo, los judíos la traen contra ti, ¿verdad? No te aceptan. Dicen que tú no andas conforme a la ley, ¿verdad? Eso es lo que la gente oía hablar de Pablo. Y que enseñas contra la ley de Moisés. Hay aquí 4 hombres que desean purificarse para poder pertenecer a la asamblea de Dios. ¿Por qué tú no los patrocinas? Y de esa manera les mostrarás a los judíos que tú andas conforme a la ley. Y Pablo, ¿verdad?, siguió el consejo para llevar la armonía en paz con los judíos. Llevó a estos 4 jovencitos para que se purificaran, ¿verdad? Los patrocinó pagando sus ofrendas y pagando todos los servicios por purificarse. Pero dice la palabra del Señor ahí en Hechos capítulo 21 y capítulo 22, ¿verdad? Está esta historia, que al 7º día sus conciudadanos judíos lo reconocieron, ¿verdad? Y lo arrestaron. Ese fue el comienzo, mis hermanos, del arresto de Pablo. Y eso es para que miremos, mis hermanos, qué tan importante era la purificación. 3 veces al año los varones tenían que darse cita en la casa de Dios, en la congregación, y los nuevos tenían que purificarse, ¿verdad? Entonces este era el lugar el cual tomaban los varones, la congregación de Dios, ¿verdad? Ahora, después de este lugar de la congregación, venía el lugar santo. Este lugar santo era exclusivamente para los sacerdotes, para los descendientes de Leví. Y si no eras un sacerdote ordenado de la tribu de Leví, descendiente de los coatitas, esta era la familia de Aarón y de Moisés, no podías entrar a este lugar. Había los otros levitas, mis hermanos, los descendientes de Gersón y los descendientes de Merari, que también eran hijos de Leví. Ellos, mis hermanos, fueron escogidos en la trayectoria del desierto para llevar el tabernáculo, pero ahora el tabernáculo ya no estaba erigido, no había que desmantelarlo y volverlo a montar. Ahora había un templo y la función de estas 2 tribus era el aseo del templo o la leña que se tenía que hacer para los sacrificios, pero ellos no tenían participación en la entrada, ¿verdad?, a administrar, pero sí podían entrar al lugar santo. Luego seguía el lugar santísimo, mis hermanos, el cual solo podía estar el sumo sacerdote,
Y esto solo una vez al año y después de muchos sacrificios. Este lugar era exclusivo para el sumo sacerdote. Lo más cercano que estabas a Dios, lo más exclusiva que era tu entrada a la casa de Dios. Eso era como estaba organizado, ¿verdad? Los lugares en el templo. Y eso es lo que Pablo dice, mis hermanos. Esto es para que apreciemos lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Entender que estábamos excluidos de la presencia de Dios, excluidos de poder acercarnos a Dios. Y esto es, mis hermanos, lo que Pablo expresó en el libro de los Efesios, cuando en el corredor de afuera, mis hermanos, decía que los gentiles se acercaran en su propio riesgo, que si un gentil se acercaba al corredor primero, podía morir, ¿verdad? O estaba sentenciado a muerte. Pablo escribió en Efesios 2:13 acerca de esto. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿verdad? Había un corredor, había una pared ahí que nos dividía. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque el que es nuestra paz, porque Él es nuestra paz, Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Esto es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Derribó esa pared para los gentiles que les prohibía acercarse a la presencia de Dios. Jesucristo vino y derribó esa pared de ambos pueblos, de los judíos y de los gentiles. Hizo uno solo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hizo la paz, nos reconcilió con Dios y hoy podemos decir, reconciliados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto, mis hermanos, no de nosotros, sino de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha reconciliado con el Padre. Gloria al Señor. Estas son las exclusiones, esta es la manera de acercarse a Dios. Y ahora, mis hermanos, vamos a mirar los que estaban excluidos bajo la ley. Dice el capítulo 23, verso 1, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado el miembro viril. El que estaba inmaculado no podía entrar en la casa del Señor. Inmaculado es una persona que es incapaz de procrear hijos, ya sea por castración, por amputación del miembro viril, o a estos, mis hermanos, pues la Biblia les llama eunucos, ¿verdad? Los que estaban castrados, ya sea por voluntad propia o por otros motivos, ¿verdad? Eran los eunucos. Ellos no podían acercarse a la casa de Dios. O el castrado por accidente, mis hermanos, los accidentes, como hemos hablado, ocurren. Los toros, un toro que cornea a una persona, ¿verdad?, puede removerle los testículos, o ha ocurrido que eso pasa. Estas personas, ya fuera por accidente o por decisión propia, no podían acercarse a la casa de Dios jamás. Punto. Ahora yendo al verso 2 dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Un hijo bastardo, mis hermanos. Bastardo quiere decir hijo nacido de relaciones adulterinas con ciertos extranjeros o con una prostituta y de otras situaciones dudosas. El resultado, mis hermanos, de la adulterio. Esto se les llama hijos bastardos. Y en realidad, mis hermanos, agradezcamos al Señor por su gracia, porque cuántos hijos bastardos no hay en nuestros tiempos, mis hermanos. Estos no tuvieran entrada a la congregación de Dios, mas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha abierto la puerta y todos podemos venir a
buscar, ¿verdad?, de Dios. Ahora, los hijos de los, hasta la tercera, dice hasta la 10ª generación, hasta la 10ª generación no podían entrar a la casa de Jehová. Eso es, mis hermanos, casi 400 años, ¿verdad?, que no podían entrar. Ahora, es aquí, mis hermanos, donde podemos decir que el pecado de los padres cae sobre los hijos, ¿verdad? Bajo la ley, en realidad los hijos pagaban por la falta de los padres, por haberse salido fuera del matrimonio, por haber tenido un hijo ilícito. Ahora el hijo tenía que pagar, ¿verdad? En la ley habla de Jefté. Este era un joven que había nacido, ¿verdad?, de relaciones ilícitas. Dice el verso 3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Los amonitas, mis hermanos, eran descendientes de Lot, ¿verdad?, sobrino de Abraham, parientes cercanos. Ellos no podían entrar a la casa de Dios hasta la 10ª generación. Esto, mis hermanos, está en Números, déjenle explico. Número 10, dice hasta la 10ª generación. El número 10 es simbólico en la Biblia, significa indefinitivo. Estos moabitas no podían entrar hasta la 10ª generación, igual que los hijos bastardos. Pero en realidad lo que la palabra está diciendo es que indefinitivamente ellos no podían entrar jamás a la casa de Dios. Ahora el verso 4 dice, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Y recordamos, mis hermanos, el incidente del pueblo de Israel con los moabitas, ¿verdad? Los moabitas eran descendientes de Lot y ellos pidieron amablemente cruzar por su tierra y los moabitas les negaron el paso, les salieron armados advirtiéndoles, si ustedes dan un paso más, vamos a ir contra nosotros. Ahora dice aquí, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. No solamente, mis hermanos, les prohibieron el paso, sino que se contrataron a Balaam, el hijo de Beor, ¿verdad?, para poner un hechizo en el pueblo de Israel, para maldecirlo. Dice el verso 5, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba, ¿verdad? Recordamos, mis hermanos, cómo se empeñó el rey Balac de poner una maldición en el pueblo de Israel. Se contrató a un profeta, o que terminó siendo un brujo, ponía bendiciones y maldiciones, ¿verdad? Y cada vez que este Balaam trataba de maldecir al pueblo, sus palabras se convertían en bendición. Eso es lo que este verso está hablando. Dice, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. Y cuántas veces, mis hermanos, no hemos experimentado, no hemos visto en la Escritura también, cómo Dios convierte las maldiciones en bendiciones, ¿verdad? Recordamos cuando los hermanos de José tomaron ventaja sobre José y lo vendieron como esclavo a los egipcios. También leímos cómo más adelante José tuvo ventaja sobre sus hermanos. Ahora él estaba, mis hermanos, en poder, siendo el segundo de Faraón, mis hermanos. Él estaba en ventaja sobre ellos y no usó de esa ventaja, sino que él pudo decirles, no se preocupen, mis hermanos, el mal que ustedes tenían diseñado para mí, Dios lo tomó y lo convirtió en bendición, ¿verdad? Ahí lo leemos en Números 23, Génesis 50, 20, me brinqué. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esa mal, mis hermanos, que sus hermanos habían intentado contra José, Dios lo tomó y lo convirtió en bendición para bendecir a su pueblo. Gloria al Señor. Dios convierte la maldición en bendición. La gente, mis hermanos, se preocupa porque le pongan un hechizo o maldición, pero Dios es el Señor, ¿verdad?, que toma las maldiciones y las convierte en bendiciones. No tenga temor, mi hermano. Estamos en Cristo, estamos seguros, debemos de caminar confiados, ¿verdad? Y el mismo Balaam, que fue contratado para poner los hechizos, reconoció que contra Dios nadie puede, ¿verdad?, venir. Si usted está en el Señor, no se preocupe. Dice ahí en Números 23, porque contra Jacob no hay agüero, contra los hijos de Dios no hay hechicero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. A pesar de que hay encantamientos, hechizos, embrujos, para los hijos de Dios, mis hermanos, dice su palabra, ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Esa es la herencia de los hijos de Dios y permanezcamos en esa bendición. Dice el verso 6, no procurarás la paz de ellos, ni su bien, ni en todos los días para siempre. Cuidado de intentar contra los hijos de Dios, mis hermanos. Dios está en control y Dios es un Dios justo. Dice el verso 7, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Ahora venimos al edomita. Al amonita, mis hermanos, no le perdonará su falta y no podía venir a la casa de Dios, descendientes de Lot. Ahora miramos aquí a los edomitas. Estos eran descendientes de Esaú, el gemelo de Jacob, ¿verdad? Parientes cercanos eran todos ellos. Y también Moisés vino a pedirles diplomáticamente permiso a los edomitas, a sus familiares, para cruzar camino, cortar camino por su tierra. Sin embargo, los edomitas, los descendientes de Saúl, tampoco quisieron otorgarle el paso a Moisés. Pero a ellos, mis hermanos, no se les prohibió ir a la casa del Señor, porque eran familiares, ¿verdad? Entonces, aquí está mirando el Señor las familias, ¿verdad? Como con ellos, ¿verdad?, tenían que hacer la paz de todas maneras, aunque les prohibieron la cruce, el pase. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Por 430 años los israelitas estuvieron morando en medio de los egipcios. Por ese privilegio o de haberlos tenido como extranjeros, también, ¿verdad?, 4 generaciones no podían entrar. Ahí lo dice el verso 8. Los hijos que nacieren de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. De los egipcios, 3 generaciones después de Moisés, de que salieron de Egipto, podían entrar a la casa de Dios. Estamos hablando de más o menos 120 años, hablando de que cada generación son 40 años. Ahora vamos a leyes sanitarias. Dios requiere limpieza física también de sus hijos, ¿verdad? Vamos a ver leyes sanitarias. Verso 9 dice, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. O si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Algunas de estas leyes sanitarias, mis hermanos, ya las tocamos anteriormente, pero aquí se está refiriendo, ¿verdad?, al hombre que saliere a la guerra, al que se encontrara acampando en el campo, en el intemperie.
si tuviera algún accidente en la noche, una emisión nocturna, mis hermanos, eso lo hacía inmundo. A pesar que estaban en la guerra, recordamos que el sacerdote iba con ellos, él tenía que ser expulsado del campamento del ejército y quedarse fuera por la noche, ¿verdad? Hasta que fuera purificado de nuevo. Esta era la regla para los hombres que salían a la guerra, ¿verdad? Un accidente, una emisión nocturna, lo consideraba inmundo. Dice el verso 11, pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento, ¿verdad? Aquí es donde se usaban las cenizas de la becerra alazana, que se mezclaban con agua, y con esa agua se lavaba el inmundo y podía reintegrarse de nuevo a su familia, al campamento o a la comunidad. Gloria al Señor. Verso 12 dice, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Mire qué importante es este verso, mis hermanos. Cuando el ejército salía a la guerra, no llevaba baños portátiles, ¿verdad? Ahora aquí se usa que cuando los trabajadores, ¿verdad?, van a trabajar en las carreteras donde no hay baños, ¿verdad?, las compañías les llevan baños portátiles para no hacer sus necesidades en la calle, ¿verdad? Ahora, cuando los hombres iban a la guerra, tampoco llevaban baños portátiles, por los cuales tenían que buscar un lugar para evacuar, ¿verdad? Entonces, la orden que el Señor les está dando es que tenían que llevar una estaca o una pala, para entenderlo, ¿verdad?, para después de que hubieran hecho del baño, tuvieran que cubrir su huella, ¿verdad? Yo les está dando aquí una regla personal. Había que llevar, ¿verdad?, algo con que cubrirla. En contraste, mis hermanos, a las otras culturas. En contraste, mis hermanos, a los mundanos de aquel tiempo. Y Dios les explica el por qué se tendría que hacer esto, mis hermanos, porque Dios habita en medio de su pueblo, porque Dios andaba en medio del ejército. ¿Para qué? Para darles la victoria, para tener consideración con Dios, mis hermanos, y respeto por la presencia de Dios. Habían de hacer esto, mis hermanos. No como en las naciones paganas, que no les importa, mis hermanos, dónde se hacen del baño, ¿verdad? Ahí se amonan donde primero. Esto lo vemos bastante en provincia, mis hermanos. Usted va pasando por las calles y ahí mira que las personas han evacuado, ¿verdad? Y son culturas paganas donde la presencia de Dios no está. Pero para los hijos del Señor, mis hermanos, en todo sentido debemos de ser ordenados, porque la presencia de Dios va con nosotros, porque el ojo de Jehová está con nosotros. Así es que hagámosla como el gatito, ¿verdad? Él también la tapa, gloria al Señor. Ahora, leyes humanitarias. Dice, no entregarás a tu Señor al siervo que se huye a ti de su amo. Aquí Dios está siendo indulgente o teniendo lenicencia, permitiendo el respeto al fugitivo. Es lo que este verso está diciendo. Déjense lo leo otra vez. No entregarás a su señor el siervo que se huye a ti de su amo. Dios está permitiendo, mis hermanos, que se respete al fugitivo. Un esclavo que huía de su señor en la cultura romana tenía un letrero en la frente, tenía una F que decía fugitivas. Fugitivo quería decir, ¿verdad? Y claro que si lo encontraban y veían que tenía la F en la frente, era obvio que estaba huyendo de su señor.
Pero aquí Dios está haciendo, mis hermanos, indulgente, permitiendo que si ya se había escapado pudiera vivir pacíficamente en medio de ellos, que no lo molestaran, que lo respetaran, gloria al Señor, lo cual me parece muy bien. Dice, morará contigo y en medio de ti, y en el lugar que escogieres en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no lo oprimirás. De lo que está hablando aquí este verso, mis hermanos, es de las segundas oportunidades. Dios es el Dios de las segundas oportunidades, mis hermanos. Él nos perdona, Él no nos condena. Vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando aquella mujer, ¿verdad?, fue encontrada en el acto del adulterio y estaba siendo apedreada. Él, mis hermanos, la perdonó, gloria al Señor. Cuando ella levantó sus ojos, le dice, ¿dónde están los que te acusan, verdad? Se han ido. Vete, yo también te perdono y no peques más, ¿verdad? Lo mismo es para el que ha cometido alguna falta, algún error. El Señor nos perdona y nos dice, no lo vuelvas a hacer. Levántate, ponte de pie, haz la voluntad de Dios y no peques más, ¿verdad? Gracias a Dios por las segundas oportunidades, porque yo creo que todos nosotros somos de esa segunda oportunidad que el Señor nos ha dado. Gloria a Cristo Jesús. Ahora el verso 17 dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel, ¿verdad? Dios está refiriendo a hombres o a mujeres prostitutas o prostitutos. Estos se prostituían por propósitos religiosos, ¿verdad? En la mayoría de las religiones paganas, el hombre y la mujer tenían que dar este servicio para recaudar fondos para su templo. Hemos explicado, mis hermanos, que por la fascinación que el hombre tenía por el derecho de la reproducción, esto incluía rituales religiosos que incluían el acto sexual. Ahora, esto se daba en las culturas paganas. Aún, mis hermanos, en los templos, ¿verdad?, de Grecia, servían a la diosa Afrodita y ellos requerían que las mujeres, ¿verdad?, se prostituyeran para recaudar fondos para el sostenimiento de estos templos paganos. Y la prohibición para los hijos de Israel: no permitirás estas prácticas a sus hijos hembras o a sus hijos varones, ¿verdad? Esto era totalmente prohibido para los hijos de Israel. No traerás, dice ahí el verso 18, la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Este verso yo también lo había mal interpretado, mis hermanos, cuando dice que no traeremos a la casa del Señor el precio por un perro. En una ocasión mis hijos vendieron su chihuahua, ¿verdad? Y ellos querían diezmar. Y a causa de que yo había leído este versículo, les prohibí que diezmaran. Pero viniendo, mis hermanos, hoy y estudiando y escuchando a los expertos y a los comentaristas y a los estudiadores, este verso se refiere a un hombre prostituto. En aquellos días, mis hermanos, también los hombres se prestaban para recaudar fondos para los templos y se prostituían. Y así se les llamaba, ¿verdad? O se les consideraba igual que un perro. Y por eso dice, no traerás el precio de un perro a la casa de Dios. Se está refiriendo de un hombre prostituto o que se prostituye para recaudar fondos o por cualquier motivo, ¿verdad? Dice, porque abominación es a Jehová tu Dios, lo uno como lo otro. A eso es a lo que se está refiriendo. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Esto es lo justo, mis hermanos.
no puedes regalárselo. Muchas veces, ¿verdad? Si alguien te pide prestado, pues obviamente toda la gente vive al día, no puede regalárselo, pero la manera en la que podemos ayudar es prestándoselo sin interés. Esto se debe de hacer por un familiar, por un hermano, ¿verdad? De la iglesia, gloria al Señor. Esa sería la manera de ayudarle. Pero si ya estamos hablando de un extranjero, ¿verdad? Entonces ahí sí se puede pedir interés. De lo contrario, mis hermanos, esta es la manera de ayudar a nuestro hermano, no cobrándole interés por un préstamo. Dice el verso 21, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Esta es la tercera vez, mis hermanos, que tocamos este tema de los votos a la ligera, ¿verdad? Entonces Dios nos está hablando. Y la idea, mis hermanos, dice aquí la Biblia, que es mejor que no prometas y no cumplas. Esta es la enseñanza, mis hermanos, cuando uno se refiere a los votos. Dios no te está exigiendo voto, es algo que tú quieres hacer, pero cuando lo hagas, cúmplelo. Sé una persona de palabra, gloria al Señor. Usualmente hacemos votos, mis hermanos, para inducir a Dios de que haga algo por nosotros, un intercambio. Señor, si tú haces esto por mí, yo voy a hacer aquello, ¿verdad? Estamos haciendo un intercambio para buscar el favor de Dios. Y Dios te está diciendo, no tienes que hacer esto. Lo que Dios nos da es en base de su gracia. Dios no le gustan los intercambios. Dios nos bendice simple y sencillamente porque Él es Dios y porque en su gracia y su misericordia nos ama y desea bendecirnos. A Él, si tú le quieres prometer, le puedes prometer, pero mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Porque nosotros hasta cierto modo, mis hermanos, tenemos el concepto de Santa Claus. Si me porté bien, Dios me va a bendecir. Si me porté mal, Dios me va a maldecir, ¿verdad? Es así como el concepto que nosotros tenemos y eso no es así, mis hermanos. Dios desea derramar bendiciones sobre nuestra vida hasta que sobreabunde. Solamente tenemos que creerle y permanecer fieles, mis hermanos, porque el amor de Dios es grande. Ahora, hablamos de los votos anteriormente, mis hermanos, que si alguna mujer, especialmente el esposo, podía cancelarle el voto a su hija o a su esposa. Digamos que estaban en la mesa cenando y de momento la mujer decía, yo me voy a consagrar a Dios por 3 meses, empezando mañana. Y ahí estaba el padre de familia. Y si el padre de familia escuchó lo que su hija iba a hacer y no se lo canceló, ese voto permanecía. Tenía que cumplirlo porque su padre no se lo canceló. Pero si su padre decía, no, 3 meses es mucho tiempo, no quiero que hagas voto, la hija no podía hacer voto. Y lo mismo ocurría con su esposa. Pero si la señora hizo voto y el esposo no alcanzó a escuchar su voto, pasaron 24 horas, ese voto permanecía, se habría de cumplir. Pero aquí la palabra de Dios te está diciendo, ¿verdad? Que no es necesario que hagas votos, que Dios te va a bendecir, pero que si lo haces, lo cumplas, ¿verdad? Y ahí dice, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. En realidad lo que la palabra del Señor está diciendo es mejor que no prometas, ¿verdad? Y que prometas y no lo cumplas. Es lo que la palabra del Señor te dice en esta mañana. El rey cuando venía de la guerra. Y más adelante vamos a mirar otra vez, mis hermanos, cómo Dios, ¿verdad? El ejemplo de Jefté, si era Jefté, para no equivocarme, que salió a la guerra, ¿verdad? Sí, es Jefté, salió a la guerra y su hija él hizo un voto a la ligera.
¿verdad? Ahorita me lo trajo mi esposo a la memoria, hizo un voto a la ligera, pero vamos a llegar cuando lleguemos a los jueces también y lo vamos a explicar mejor. Pero cuidado con los votos a la ligera, mis hermanos, porque muchas veces lo hablamos, ¿verdad? Sin meditar lo que estamos pidiendo. Él dijo, lo primero que salga de mi puerta se lo voy a ofrecer al Señor. Y si nos ponemos a evaluar, mis hermanos, muchas cosas pudieron haber salido de esa puerta. Pudo haber salido un burro es inmundo, no se puede sacrificar al Señor. Pudo haber salido la suegra, él no tiene potestad sobre la suegra, aunque le hubiera ido bien. Tercero, ¿verdad? Un perro es inmundo, y salió su hija. Y bueno, ya le voy a contar después la historia de su hija, ¿verdad? Pero tengamos cuidado, mis hermanos, con lo que prometemos, con los votos que hacemos. Si usted se compromete y dice, voy a hacer el ayuno de Daniel por 21 días, si usted ya se comprometió con el Señor, cúmplale al Señor, ¿verdad? Si usted le dijo, Señor, me voy a consagrar por 3 días, cúmplaselo al Señor, pero no es necesario, porque Dios está dispuesto a bendecirnos y a derramar bendición, porque su gracia, mis hermanos, es así. Él nos ama y desea bendecirnos, gloria al Señor. Verso 23. Gloria al Señor. Ya vamos a terminar. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Verso 24 dice, cuando entres a la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Por último, mis hermanos, estamos viendo aquí la regla para all you can eat, ¿verdad? Todo lo que puedas consumir en el huerto de tu hermano. Y mis hermanos, son leyes donde las cuales el Señor nos pone medidas, porque tendemos a ser un poco abusivos y un poco avarientos, ¿verdad? Cuando entrábamos a la viña o a la huerta de tu hermano, ahí puedes comer, ¿verdad? Digamos, duraznos, yo no me voy a comer más de 3 duraznos. Uvas, no nos vamos a comer más de un racimo de uva, pero ya lo consumiste ahí adentro en la viña o en el huerto, no quieras sacar para llevar, eso ya sería inmoral, ¿verdad? Se supone que también el que sembró la viña, ese va a ser su negocio, ¿verdad? Entonces no podemos desfalcarlo abusando de su generosidad. Y hasta este día, mis hermanos, yo creo que estas leyes deberían de aplicar, ¿verdad? Porque también hoy existe restaurantes que ofrecen todo lo que tú puedas consumir, ¿verdad? Y hasta cierto modo es abusar de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, no solo porque lo pagaste, tienes que hartarte, ¿verdad? Todos tenemos que tener ciertos límites. Aquí está la regla de all you can eat. Cuando vayas a la viña de tu hermano, ahí prueba, ahí come, pero no saques para llevar, no llenes tu canasto, porque eso ya no le agrada al Señor, ¿verdad? Ahora el verso 25 dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Ahora estamos hablando de la cosecha del trigo, mis hermanos. Cuando el trigo está tierno, se puede comer así crudo. Y tenemos el ejemplo, mis hermanos, de cuando los apóstoles iban cruzando por los trigales junto con su maestro, ¿verdad? Los criticaron porque los apóstoles iban cortando las espigas y iban comiendo el trigo. Y la crítica fue, ¿verdad? ¿Por qué tus apóstoles comen con las manos sin lavar? ¿Verdad? Era la necesidad. Y hemos hablado, mis hermanos, de que la necesidad excede la ley, ¿verdad? Ahí no había en dónde lavarse las manos, pues se comieron el trigo con las manos sucias, pero ellos podían consumir lo que quisieran ahí en el trigal, pero no podían sacar el trigal, ¿verdad? Aún vamos a mirar en el próximo capítulo estrictas leyes, mis hermanos, sobre el cosechar, pensando Dios en la necesidad de los pobres y en la necesidad de todos sus hijos, gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, esto concluye el estudio de este capítulo, ¿verdad? Hasta aquí llegamos.
vamos a orar y como siempre, mis hermanos, yo les deseo que el Señor derrame amplias y ricas bendiciones sobre su vida, ¿verdad? Y le agradecemos por su palabra. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, excelso, divino y propicio Señor, en cuya presencia estamos. Agradecemos, Señor amado, la enseñanza de esta mañana, Señor amado. No duda que tú siempre tienes, Señor del cielo, palabra para nosotros y te lo agradecemos. Ahora, mi Señor, yo le pido por mis hermanos, Padre, que usted los bendiga, que usted provea para ellos, maravilloso Dios, techo, comida, abrigo, Señor amado, como usted sabe hacerlo, porque mi Señor tiene cuidado de los pajarillos y también tiene cuidado de su pueblo. Gloria al Señor. En esa confianza, mis hermanos, caminaremos en esta semana y nos daremos cita de nuevo el próximo domingo para volver a abrir otro capítulo de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Feliz día.